Plantas vs Zombies Garden Warfare tuvo su lanzamiento en las plataformas de Xbox 360 y Xbox One en el 25 de febrero de 2014 en América del Norte, así también el 26 de junio de 2014 para Microsoft Windows. A pesar de que el juego fue muy famoso, había mucha gente que por sus recursos no podía permitirse sentir la experiencia de jugar este maravilloso juego, por lo tanto, apareció un héroe sin capa que lo cambiaría todo. Pero a ver, empecemos a hablar de cómo se hizo este gran fangame y para ello, tuve la oportunidad de hablar con el creador del juego Manjapon, y para ser más específicos, esto fue lo que me dijo. Hace unos 3 meses aproximadamente se me vino a la cabeza los recuerdos de cuando yo quería jugar PvZ Garden Warfare, no había podido debido a los recursos que tenía. Por suerte ya había probado el juego hace un año más o menos. Entonces me acordé de la gente que posiblemente no tuvo mi suerte y jamás lo ha podido probar. Entonces se me ocurrió hacer un fangame que sea lo más parecido al Garden Warfare para que todos puedan probar un PvZ Garden Warfare, ya que nadie merece quedarse sin probarlo o al menos una experiencia muy similar. Así empecé el desarrollo del juego en Unity 3D, que es donde actualmente lo sigo haciendo. Muchas gracias a Manjapon por tu colaboración a este video, de igual forma vayan a apoyarlo a su canal de YouTube como de TikTok, dejaré ambos en la descripción por si gustan ir a seguirlo. Así que sin más que decir, empecemos con el fangame en base. Apenas entrar nos recibe con una cinemática del Dr. Zombie la cual podremos saltar. Ok, estamos ya en el juego y como juego en Android los controles se me hacen cómodos. Este fangame cuenta por el momento con 2 modos de juego, operaciones de jardín de día y de noche, por ahora jugaré el de noche jejeje. Como pueden ver tenemos 3 personajes para jugar por el momento, aunque nuestro amigo Manjapon nos está preparando una sorpresa, así que pasando con los gráficos, en sí son buenos, pero yo juego en una patata. Por lo cual me tuve que instalar la versión de Android que tiene los gráficos bajos, aún así pueden descargarlo para Android con buenos gráficos, tenemos una opción para plantar. Jejeje, pondremos esto por aquí, pues no quiero que esto se vuelva un gameplay, así que vámonos a operaciones de jardín de día jejeje. Bueno, después de estar un rato jugando quiero mostrarles algo jejeje. No. Ahora vamos a jugar con la girasol, tomen esto malditos zombies. Jejeje, ahora vamos a operaciones de jardín no más para mostrarles el soldado jejeje, pues aquí está y me veo muy guapo como siempre jejeje. A la bestia y esos zombies crack. Yo se los preste al Dr. Zombies o no lanzaguisantes. Pues bueno, así finaliza este corto video, espero les haya gustado como yo tanto odié editarlo, dejaré el link de descarga aquí abajo, las redes del creador por si gustan ir a apoyarlo y el server de Discord del juego por si gustan aportar algo o ver más avances jejeje.